Nueva York, 1924. Guadalupe, una mujer con el corazón herido y la esperanza casi extinta, llega al consultorio de Florence Scovel Shinn. Está completamente devastada. Durante los últimos 3 años, ha puesto todo su empeño en visualizar sus deseos, en decretar con fervor sus anhelos, repitiendo afirmaciones positivas como si fueran oraciones, meditando con la constancia de una monja, siguiendo al pie de la letra cada uno de los preceptos de la ley de la atracción que ha logrado encontrar, pero nada se manifiesta, absolutamente nada, y para colmo, su situación financiera, en lugar de mejorar, empeora cada día más. Con los ojos vidriosos, inundados de lágrimas silenciosas, Guadalupe mira a Florence y con la voz temblorosa formula la pregunta que la sabia consejera ha escuchado cientos, quizás miles de veces. ¿Por qué? ¿Por qué a mí no me funciona? Florence no responde de inmediato. Se queda en silencio, observando a Guadalupe, como si intentara leer su alma. En lugar de ofrecer una respuesta rápida, Florence le hace una pregunta que, a primera vista, parece extraña, casi fuera de lugar. Cuando se manifiesta algo en tu vida, cuando finalmente recibes aquello que tanto anhelas, ¿cuándo das gracias? Guadalupe la mira, con el rostro lleno de confusión. ¿Cómo que cuándo doy gracias? Pues, cuando recibo lo que pedí. Es obvio, cuando el dinero llega a mis manos, cuando la oportunidad que esperaba finalmente se presenta, cuando la bendición, el milagro, se manifiesta en mi vida. Ahí es cuando doy gracias. Antes de eso, ¿qué sentido tendría? Sería una mentira, una farsa. Y ahí, justo ahí, residía el meollo del problema. Ahí estaba el error. La falla crucial que había bloqueado a Guadalupe durante 3 largos años. Ahí se encontraba la equivocación que impide que el 83% de las personas que intentan manifestar sus deseos lo logren. Florence mira a Guadalupe directamente a los ojos, con una mirada llena de compasión y entendimiento, y le dice algo que cambiaría su vida para siempre. Estás dando gracias en el orden equivocado, y la gratitud en el orden equivocado. No es verdadera gratitud. Es simplemente educación, cortesía. No tiene ningún poder espiritual. Guadalupe no entiende. ¿El orden equivocado? ¿A qué te refieres? Florence, con la paciencia de un ángel, le explica algo que había estado escrito en sus cuadernos personales desde 1918. Algo que había descubierto casi por accidente y que había probado en 127 personas a lo largo de 6 años. Todas ellas, sin excepción, habían transformado radicalmente sus resultados. Cuando corrigieron el orden de su gratitud, el secreto es este. Atención. No debes dar gracias después de recibir. Debes dar gracias antes. Debes agradecer como si ya hubieras recibido aquello que anhelas. Debes agradecer en el presente, no en el futuro, porque la gratitud anticipada crea la vibración de recibimiento. Y la vibración de recibimiento magnetiza aquello que deseas. La gratitud posterior, la gratitud que se expresa después de haber recibido, no tiene poder de manifestación. Es simplemente cortesía, una respuesta a algo que ya sucedió. No crea nada, no atrae nada, simplemente reconoce. Guadalupe salió de aquella sesión con una instrucción sencilla, pero poderosa, durante 7 días, todas las mañanas, al despertar. Debía sentarse en un lugar tranquilo, cerrar los ojos y agradecer con fervor por las manifestaciones que aún no habían llegado a su vida. Agradecer como si ya las tuviera en sus manos.
con la emoción desbordante de quien ya ha recibido la bendición, con la certeza inquebrantable de quien ya posee aquello que anhela. No visualizar, no decretar, no afirmar, simplemente agradecer. 7 días después, Guadalupe regresó al consultorio de Florence. Era una mujer diferente, más ligera, más radiante, más confiada. Y tenía una historia increíble, casi milagrosa, para contar. En el tercer día de su práctica de gratitud anticipada, recibió una llamada telefónica. Era una amiga a la que no veía desde hacía 2 años. Su amiga estaba a punto de abrir un nuevo negocio y necesitaba urgentemente a alguien de confianza para que se encargara de la gestión de la parte financiera. Y se acordó de Guadalupe. ¿El salario? 3 veces más de lo que Guadalupe ganaba antes de perder su empleo. Guadalupe, sin dudarlo ni un instante, aceptó la oferta. Comenzó a trabajar al día siguiente y una semana después, ya estaba recibiendo el adelanto de su primer sueldo. Con los ojos llenos de asombro, Guadalupe miró a Florence y le dijo: «Pasé 3 años enteros tratando de manifestar mis deseos y en tan solo 7 días de gratitud anticipada, el universo me lo entregó todo. ¿Cómo es posible?». Florence sonrió, con una sonrisa llena de sabiduría. Porque la gratitud anticipada no es una simple técnica, es fe materializada. Cuando agradeces por lo que aún no puedes ver con tus ojos, estás declarando con absoluta convicción a tu subconsciente, al universo, a Dios, a la divinidad, que tienes la certeza absoluta de que vas a recibir aquello que pides. Y la certeza crea. La duda, en cambio, bloquea. Pasaste 3 años visualizando con duda, decretando con duda, afirmando con duda. Y la duda es fe invertida. Atrae exactamente lo opuesto a lo que deseas. Pero cuando agradeces antes de recibir, no hay espacio para la duda, porque agradecer exige certeza. Y aquí radica el detalle crucial, la pieza faltante del rompecabezas que la mayoría de las personas no logran comprender. La gratitud anticipada. No es fingimiento, no es hipocresía. No se trata de forzar una emoción que no sientes en realidad. Se trata de acceder a la emoción real de recibimiento. Antes de que el recibimiento físico tenga lugar, se trata de colocarte en la frecuencia vibracional de quien ya tiene aquello que anhelas, incluso si físicamente aún no lo posees. Y cuando vibras en la frecuencia de quien ya tiene, el universo no tiene más remedio que entregarte lo que pides, porque el universo responde a la vibración, no a la realidad física. Déjame explicarte esto de otra manera. Cuando deseas algo con todas tus fuerzas y aún no lo tienes, ¿cuál es la vibración que estás emitiendo al universo? Es la vibración de falta, es la vibración de deseo, es la vibración de carencia. Estás vibrando, yo no tengo, yo necesito, yo quiero. Y esta vibración, inevitablemente, atrae más falta, más necesidad, más carencia. Estás atrapado en un círculo vicioso. Cuanto más quieres, más sientes la falta, más manifiestas la falta. Pero cuando agradeces antes de recibir, rompes ese círculo vicioso, porque la gratitud es la vibración de plenitud. Cuando agradeces de corazón, estás vibrando. Yo ya tengo, yo ya recibí, yo estoy satisfecho. Y esta vibración atrae realización, atrae manifestación, atrae entrega. Sales de la frecuencia de la falta y entras en la frecuencia de la abundancia. Y en la frecuencia de la abundancia, las cosas simplemente fluyen. Florence descubrió este poderoso secreto en 1918.
Ella misma estaba atravesando una época de severas dificultades financieras. Tenía cuentas atrasadas, acreedores tocando a su puerta y ninguna perspectiva de que el dinero llegara pronto. Visualizaba, decretaba, afirmaba con fervor, pero nada cambiaba. Hasta que una noche, leyendo la Biblia, encontró una frase que lo cambió todo. La frase estaba en Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis. No creed que recibiréis, lo recibiréis. En pasado, ya aconteció. Florence releyó esas palabras 3 veces, como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. Y entonces, lo entendió. El secreto no estaba en creer que vas a recibir en el futuro. El secreto estaba en creer que ya recibiste en el presente. Fe en el pasado, no en el futuro. Porque la fe en el futuro aún carga duda. Crees que vas a recibir, pero no estás completamente seguro. Pero cuando crees que ya recibiste, no hay espacio para la duda. Lo sabes. Tienes la certeza. Estás vibrando en la frecuencia de quien ya tiene. A la mañana siguiente, Florence hizo algo radical. Se sentó en silencio, cerró los ojos y comenzó a agradecer con todo su corazón. Te doy gracias, Padre, por el dinero que ya llegó a mi vida. Te doy gracias por las cuentas que ya fueron pagadas. Te doy gracias por la abundancia que ya está fluyendo libremente en mi vida. No dijo, va a llegar, va a ser pagado, va a fluir. Dijo, ya, presente, consumado. Y mientras agradecía con fervor, algo extraordinario sucedió. Comenzó a sentir la emoción, comenzó a sentir alivio, comenzó a sentir paz, comenzó a sentir gratitud real, genuina, no forzada, porque la mente subconsciente no distingue entre la imaginación y la realidad. Cuando imaginas algo con la suficiente intensidad emocional, el subconsciente lo acepta como verdad. Y cuando el subconsciente lo acepta como verdad, reconfigura tu vibración energética. Y cuando tu vibración cambia, tu realidad cambia. 3 días después, Florence recibió un pago que estaba atrasado desde hacía 4 meses. En el mismo día, una nueva clienta apareció en su consultorio, pidiendo una sesión de asesoría y pagando por adelantado. Al final de la semana, todas sus cuentas estaban pagadas. Florence quedó completamente impresionada, pero no se detuvo ahí. Continuó agradeciendo anticipadamente. Todos los días y las manifestaciones continuaron llegando a raudales. Pero Florence era una científica espiritual. Ella no solo confiaba en su propia experiencia, necesitaba poner a prueba. Así que, entre 1918 y 1924, enseñó la técnica de la gratitud anticipada a 127 personas. Personas con diferentes problemas. Algunas necesitaban dinero, otras salud, otras relaciones, otras oportunidades profesionales. Florence enseñó la misma técnica a todas. Agradece antes de recibir. Agradece como si ya lo tuvieras. Agradece en el presente. Y todas las 127 personas manifestaron. Algunas en pocos días, otras en pocas semanas, pero todas manifestaron. La tasa de éxito fue del 100%. Ninguna excepción. Y fue ahí que Florence entendió. La gratitud anticipada no es solo una técnica poderosa, es la técnica más poderosa, porque corta el problema de raíz, elimina la duda, instala certeza, y la certeza es el combustible de la manifestación. Pero hay un detalle importante. La gratitud anticipada solo funciona si es genuina.
Si estás agradeciendo de forma mecánica, repitiendo palabras vacías, sin sentir nada, el subconsciente no acepta. Necesitas sentir la gratitud. Necesitas acceder a la emoción de recibimiento. Y para hacer eso, necesitas usar la imaginación sensorial. Déjame explicarte. Cuando vas a agradecer anticipadamente por algo que aún no ha llegado, no puedes solo decir gracias y listo. Necesitas cerrar los ojos e imaginar la escena de recibimiento. Imaginar con detalles. Si estás agradeciendo por el dinero que aún no llega, imagina la escena de ti mirando la cuenta bancaria y viendo el valor ahí. Imagina la sensación de alivio. Imagina la sonrisa en el rostro. Imagina la respiración profunda de gratitud. Imagina todo. Y entonces, agradece. Agradece por la escena que acabas de imaginar. Agradece como si fuera real. Porque para el subconsciente, es real. Es como si la Virgen de Guadalupe te hubiera concedido un milagro. Florence le enseñó esto a una mujer llamada Lupita. Lupita necesitaba vender una propiedad que estaba parada hacía 2 años. Ya había intentado visualización, decretos, afirmaciones. Nada funcionaba. Florence le enseñó la gratitud anticipada, pero Lupita cometió el error que muchos cometen. Agradeció de forma genérica. Gracias porque la propiedad va a ser vendida. Florence percibió y corrigió. No. Agradece por la escena específica. Imagina el momento exacto de la venta. El comprador firmando el contrato. Tú recibiendo el pago. La sensación de alivio. La certeza de que está consumado. Y agradece por esa escena. Lupita rehizo. Cerró los ojos. Imaginó el momento de la venta en detalles. Vio al comprador entrando. Vio el contrato en la mesa. Vio la firma. Vio el dinero siendo transferido. Y entonces, agradeció. Gracias porque la venta aconteció. Gracias porque recibí el pago. Gracias porque está consumado. Sintió la emoción. Sintió el alivio. Sintió la gratitud genuina. Era como sentir la bendición de la Virgen. 5 días después, un comprador apareció de la nada. Él había visto la propiedad meses antes y no se interesó. Pero en esa semana sintió un impulso de volver. Vio la propiedad nuevamente y decidió comprar. Pago en efectivo. Lupita no conseguía creer. 2 años esperando y 5 días después de la gratitud anticipada genuina. Vendido. Un verdadero milagro. Y aquí está el giro que pocas personas entienden. La gratitud anticipada no fuerza el universo a entregar. La gratitud anticipada te coloca en la frecuencia de quien merece recibir. Porque aquí está la verdad dura. La mayoría de las personas que no manifiesta no es porque el universo está negando, es porque ellas mismas, subconscientemente, no se sienten dignas de recibir. Ellas piden, pero en el fondo no creen que merecen. Y esa creencia bloquea todo. Pero cuando agradeces antes de recibir, estás declarando al subconsciente: yo merezco esto, yo soy digno de esto, yo tengo derecho a esto. Porque solo quien se siente merecedor agradece anticipadamente. Quien no se siente merecedor espera, duda, cuestiona. La gratitud anticipada es el acto de merecimiento más poderoso que existe. Florence contó la historia de un hombre llamado Roberto. Roberto venía de una familia pobre. Él había crecido oyendo que el dinero era difícil, que ser rico era cosa de suerte, que gente como él no prosperaba. Ese condicionamiento estaba grabado en el subconsciente de él. Entonces, mismo cuando intentaba manifestar, el subconsciente bloqueaba, porque en el fondo, él no creía que merecía. Florence enseñó la gratitud anticipada para él.
Pero Roberto tuvo dificultad. Toda vez que él intentaba agradecer por el dinero que aún no había llegado, él sentía una voz interna diciendo: «Tú no mereces eso. Tú estás mintiendo. Tú no vas a recibir». La voz del subconsciente condicionado. Florence entonces enseñó algo que ella llamaba de limpieza de merecimiento antes de la gratitud. Funciona así. Antes de agradecer por lo que quieres, tú agradeces por lo que ya tienes. Mismo que sea poco, mismo que sea simple. Tú agradeces por los ojos que ven, por las piernas que andan, por el aire que respiras, por el techo sobre la cabeza, por la comida en el estómago. Tú agradeces hasta sentir la emoción genuina de gratitud. Y cuando la emoción de gratitud está activada, ahí sí, tú direccionas para lo que tú quieres manifestar. Es como ofrecer una manda a la Virgen por las bendiciones recibidas. Roberto hizo eso. Durante 3 días, él agradeció solo por lo que ya tenía. En el 4.º día, la gratitud estaba fluyendo naturalmente. Ahí él comenzó a agradecer por lo que aún no tenía. Y de esa vez, la voz del subconsciente no apareció, porque él había reprogramado la vibración. Él estaba vibrando merecimiento. 10 días después, Roberto recibió una propuesta de sociedad en un negocio. Él no estaba buscando. Él no había hecho nada para eso. La propuesta simplemente apareció, porque él estaba vibrando en la frecuencia de quien merece recibir. Y cuando tú vibras merecimiento, las oportunidades te encuentran. Ahora, hay una pregunta que siempre aparece, y yo necesito responder antes que aparezca en tu mente. La pregunta es, si yo agradecer por lo que aún no tengo, ¿no estoy mintiendo? ¿No estoy siendo falso? ¿No estoy engañando a mí mismo? Y la respuesta es no, porque la gratitud anticipada no es mentira, es fe aplicada. La fe es la certeza de aquello que se espera, la convicción de hechos que no se ven. Eso está en la Biblia. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La fe es tener certeza de lo que no se ve, y la gratitud anticipada es la expresión máxima de fe. Tú estás agradeciendo por lo que no ves porque tienes certeza de que vas a ver. No es mentira. Es convicción espiritual. Es tener fe en los milagros de la Virgen de Guadalupe. Y aquí está el detalle que Florence siempre destacaba. La gratitud anticipada no sustituye la acción. Tú no puedes agradecer y después sentar esperando pasivamente. Tú agradeces. Y entonces actúas en las oportunidades que aparecen, porque el universo responde a la gratitud con oportunidades. Pero tú necesitas agarrar las oportunidades. Si tú ignoras el flujo para... Florence contó la historia de una mujer llamada Elena. Elena agradeció anticipadamente por un empleo mejor. 3 días después, una amiga comentó casualmente sobre una vacante abierta en la empresa donde ella trabajaba. Pero Elena la ignoró. Ella pensó que esa vacante no era la respuesta. Ella estaba esperando algo más grande, algo más obvio, algo que llegara directo a ella, sin esfuerzo alguno. 2 semanas pasaron. Nada sucedió. Elena regresó con Florence, frustrada. ¿Por qué no está funcionando? Y Florence hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Acaso se te presentó alguna oportunidad y la ignoraste? Elena guardó silencio. Y entonces recordó a su amiga. La vacante. La conversación casual. Florence entonces explicó. El universo raramente entrega el paquete completo en tu puerta. Él entrega pistas. Él entrega puentes. Él entrega puertas entreabiertas. Pero tú necesitas atravesarlas. Si ignoras las pequeñas puertas esperando que una puerta gigante se abra sola, nunca entrarás. Elena regresó.
Buscó a su amiga. Preguntó por la vacante. La vacante aún estaba abierta. Elena se postuló. Fue contratada. 6 meses después, fue ascendida. 1 año después, estaba ganando el doble del salario anterior. Todo porque ella aprendió a reconocer los puentes que el universo envía. Y aquí está el protocolo completo de gratitud anticipada que Florence enseñaba. Un protocolo de 7 días para activar la manifestación acelerada. Día 1, mañana, apenas despiertes, antes de agarrar el celular, antes de hacer cualquier otra cosa. Siéntate en un lugar cómodo. Cierra los ojos. Respira hondo 3 veces y comienza a dar gracias por lo que ya tienes. 3 cosas simples. Doy gracias por estar vivo. Doy gracias por tener un cuerpo saludable. Doy gracias por tener un techo sobre mi cabeza. Siente la gratitud, no la forces. Apenas observa la sensación de reconocimiento. Después de sentir la gratitud por lo que ya tienes, vas para la gratitud anticipada. Escoge una cosa que quieres manifestar, solo una. No hagas lista. Enfócate en un deseo por vez. Imagina la escena de recibimiento con el máximo de detalles posible. Si es dinero, imagina mirando la cuenta bancaria. Si es una relación, imagina el momento del encuentro. Si es salud, imagina el examen mostrando que estás curado. Detalla todo. Y entonces, da gracias. Doy gracias porque esto ya sucedió. Doy gracias porque ya recibí. Doy gracias porque está consumado. Háblalo en voz alta. La vibración sonora importa. Y siente la emoción de quien ya recibió. Alivio, paz, alegría, gratitud. Si no sientes nada, vuelve para la imaginación. Detalla más, hasta que la emoción venga. Día 1, noche. Antes de dormir, repite el protocolo. Gratitud por lo que ya tienes. Después, gratitud anticipada por lo que quieres. Imaginación detallada. Emoción genuina. Decreto en voz alta. Días 2 a 7. Repite el protocolo todas las mañanas y todas las noches. Siempre la misma manifestación. Siempre la misma escena. No cambies en el medio del camino. Fidelidad a la visualización. Durante los 7 días, presta atención en 3 cosas. Primero, sincronicidades, conversaciones casuales que mencionan el tema, personas que aparecen, pensamientos repentinos. Todos son señales de que el universo está alineando la manifestación. Segundo, oportunidades, pequeñas puertas que se abren. No descartes nada como insignificante. Investiga. Tercero, resistencia interna, voces de duda, pensamientos de no merecimiento. Cuando aparezcan, no luches, apenas observa. Da gracias por la conciencia. Y vuelve para la gratitud. La gratitud disuelve la resistencia. En el 7º día, vas a notar algo. O la manifestación ya llegó, o estás en un estado de paz profunda sobre el asunto. No hay más ansiedad, no hay más desesperación. Sabes, en el fondo del alma, que está viniendo. Y esa certeza tranquila es la señal de que el subconsciente aceptó. Y cuando el subconsciente acepta, es solo cuestión de tiempo, hasta que la realidad física se ajuste. Florence enseñó este protocolo de 7 días para una mujer llamada Dorotea en 1928. Dorotea estaba al borde del desalojo. Tenía 3 días para pagar la renta atrasada y no tenía dinero. Ella buscó a Florence desesperada. Florence enseñó el protocolo de gratitud anticipada, pero Florence alertó. «Tienes 3 días. El protocolo es de 7. Entonces vas a hacer intensivo, 3 veces al día, mañana, tarde, noche, y vas a hacer con fe de hierro.
Nada de duda. Nada de desesperación. Solo gratitud. Solo certeza. Dorotea lo hizo. Mañana del primer día. Ella agradeció por el dinero de la renta como si ya estuviera en la mano. Tarde. Agradeció nuevamente. Noche. Nuevamente. Segundo día. Misma cosa. Y en el tercer día, en la mañana del tercer día, ella recibió una carta. Era de una tía lejana que ella no veía hace años. La tía había vendido una propiedad y decidió dividir una parte del dinero con los sobrinos. ¿El valor? Exactamente el valor de la renta atrasada, más un mes adelantado. Dorotea no conseguía parar de llorar. Florence apenas sonrió y dijo: «El universo siempre responde. Siempre. Pero él solo responde cuando tú vibras certeza. Gratitud anticipada es la vibración de certeza. Y certeza atrae milagros. Como la fe que mueve montañas, mi Lupita. Ahora, hay un error fatal que necesito avisarte. Un error que anula completamente el poder de la gratitud anticipada. El error es agradecer y después reclamar. Tú agradeces de mañana por el dinero que aún no ha llegado, pero en la tarde reclamas que no tienes dinero. Tú agradeces en la noche por la salud, pero de día reclamas de los dolores. Estás creando una confusión vibratoria en el subconsciente. El subconsciente no sabe cuál orden obedecer. Y cuando hay confusión, él congela. Nada se manifiesta. Florence llamaba esto de sabotaje verbal. Y ella decía que 80% de las personas que intentan manifestar están saboteando verbalmente sin percibir. Ellas hacen la técnica correcta, pero destruyen el efecto con las palabras que usan durante el día. Si vas a usar gratitud anticipada, necesitas vigilar tu boca. No reclames. No hables sobre falta. No hables sobre problema. Habla sobre solución. Habla sobre abundancia. Habla sobre gratitud. Tus palabras crean tu realidad. Escoge con sabiduría. Que la lengua es el azote del cuerpo y la palabra, miel o hiel. Florence contó la historia de un hombre llamado Tomás. Tomás aprendió gratitud anticipada y comenzó a practicar con disciplina. Toda mañana. Él agradecía por el éxito del negocio de él, como si ya hubiese acontecido. Él hacía todo correcto. La visualización detallada, la emoción genuina, el decreto en voz alta. Pero en la tarde, cuando encontraba amigos, él reclamaba. Reclamaba de la economía. Reclamaba de los clientes difíciles. Reclamaba de la competencia. Y toda vez que reclamaba, él deshacía el trabajo de la mañana. 3 semanas se pasaron. Nada se manifestó. Tomás volvió para Florence frustrado. ¿Por qué no está funcionando conmigo? Y Florence preguntó: ¿qué hablas durante el día? Tomás no entendió la pregunta. Florence insistió: cuando estás con otras personas, ¿sobre lo que hablas? ¿Prosperidad o falta? ¿Gratitud o reclamación? Tomás quedó en silencio, y entonces percibió: él estaba saboteando. Florence entonces dio una instrucción radical. Durante 7 días no vas a reclamar de nada, nada. Si alguien preguntar cómo estás, tú dices: estoy óptimo, estoy grato, estoy bendecido. Si alguien empieza a reclamar cerca de ti, tú cambias de asunto o te alejas. Vas a proteger tu vibración como si fuera lo más sagrado de tu vida, porque lo es. Tomás aceptó el reto. Los primeros 2 días fueron difíciles. Tuvo que morderse la lengua varias veces, pero al tercer día algo comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que se sentía más ligero, más optimista, más confiado. Y al 5.º día recibió una llamada. Era un cliente antiguo que había desaparecido hacía un año.
El cliente estaba volviendo y trayendo 3 indicaciones más. Tomás cerró la mayor venta del trimestre. Volvió a ver a Florence maravillado. Y Florence le explicó: tus palabras son decretos. Cada palabra que sale de tu boca está creando tu realidad. Si decretas gratitud por la mañana y decretas quejas por la tarde, estás creando realidades opuestas. Y cuando hay oposición, nada se mueve. Pero cuando alineas todo, pensamiento, emoción, palabra, acción, todo en la misma dirección, te conviertes en una fuerza imparable de manifestación. Y aquí hay otro error que Florence veía con frecuencia. Personas que hacen gratitud anticipada, pero con plazo, agradecen y luego se quedan contando los días. ¿Dónde está? Ya debería haber llegado. Ya pasó una semana. ¿Será que no va a funcionar? Esa ansiedad, esa cobranza de plazo, es falta de fe. Disfrazada. Y la falta de fe bloquea. Florence le enseñó gratitud anticipada a una mujer llamada Guadalupe. Guadalupe hizo todo bien. Agradeció. Sintió la emoción. Decretó. Pero ella tenía una creencia. La manifestación debería suceder en 3 días. Ella había leído eso en algún lugar. Entonces, al 4.º día, cuando nada había sucedido, comenzó a dudar. Al 5.º día, la duda se convirtió en desesperación. Al 6.º día, se rindió. Y al 7.º día, la manifestación llegó. Pero Guadalupe ya se había rendido. No reconoció la oportunidad cuando apareció. La dejó pasar, porque estaba vibrando duda, no gratitud. Florence explicó después: el universo tiene un timing divino. No es tu timing, no es mi timing. Es el timing perfecto. Cuando pones un plazo, estás intentando controlar a Dios. Y Dios no es controlado. Él es confiado. La gratitud anticipada es confianza absoluta. Es agradecer y soltar. Es saber que va a llegar cuando sea el momento correcto. Y aquí está la técnica que Florence enseñaba para eliminar la ansiedad sobre el timing. Ella lo llamaba el decreto de entrega. Después de hacer la gratitud anticipada, dices en voz alta: agradezco porque esto ya está hecho en el mundo invisible y se manifestará en el mundo visible, en el timing divino perfecto. Confío, suelto, sé que es mío y vendrá para mí. Este decreto elimina la necesidad de controlar el cuándo. Reconoces que lo que es tuyo y va a llegar. Y aquí está el nivel avanzado de gratitud anticipada que Florence enseñaba solo para quien ya había manifestado al menos una vez. Ella lo llamaba gratitud multiplicada. Funciona así. Después de que manifiestas algo usando gratitud anticipada, agradeces 2 veces. Primero, agradeces por la manifestación que llegó. Segundo, agradeces por la próxima manifestación que aún va a llegar. Mantienes el flujo de gratitud activo, porque la gratitud es como un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve, y cuanto más fuerte se vuelve, más rápido manifiestas. Florence hacía gratitud multiplicada todos los días, cada mañana. Ella agradecía por las bendiciones que había recibido el día anterior, e inmediatamente agradecía por las bendiciones que aún vendrían ese día. Mantenía un flujo constante de gratitud, y las manifestaciones venían sin parar: clientes, dinero, oportunidades, sincronicidades, todo fluyendo. Porque ella estaba permanentemente en la vibración de recibimiento. Y hay una última cosa que Florence decía sobre la gratitud anticipada. Ella decía que la gratitud anticipada no es solo una técnica de manifestación, es un estilo de vida espiritual. Cuando aprendes a agradecer antes de recibir, estás aprendiendo a confiar en Dios de forma absoluta
Estás diciendo, sé que usted va a proveer, sé que usted no me abandona. Sé que todo lo que es mío vendrá para mí en el tiempo correcto. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que abre mares. Esa es la fe que resucita muertos. La gratitud anticipada es fe viva. Florence escribió en su diario, en 1935, 5 años antes de partir. Si pudiera enseñar solo una cosa antes de dejar este mundo, sería la gratitud anticipada. Porque quien domina la gratitud anticipada, domina la manifestación. Y quien domina la manifestación vive en el cielo, en la tierra. No hay escasez, no hay falta, no hay lucha, solo flujo, solo abundancia, solo gracia. Y tú ahora tienes eso. Tienes el secreto que Guadalupe tardó 3 años en descubrir. Tienes el protocolo que transformó 127 vidas. Tienes la llave que abre todas las puertas. Gratitud anticipada. Agradece antes de recibir. Agradece como si ya lo tuvieras. Agradece en el presente. Pero yo no puedo hacer eso por ti. Solo tú puedes dar ese paso. Mañana por la mañana, cuando te despiertes, antes de hacer cualquier otra cosa, siéntate, cierra los ojos y agradece. Agradece por lo que quieres como si ya fuera tuyo. Siente la emoción. Decláralo en voz alta. Y observa lo que sucede en los próximos 7 días. Florence le enseñó esto a 127 personas. Todas manifestaron. Tú puedes ser la 128ª. Ahora, si lo que has escuchado aquí tuvo valor, si sientes que la gratitud anticipada puede cambiar tu vida, te invito a honrar este conocimiento. Justo aquí abajo está el botón Super Gracias. Este botón no es solo apoyo al canal. Es tú activando la ley de la circulación que Florence enseñó. Cuando recibes conocimiento espiritual valioso y haces que la energía circule de vuelta, sea por contribución, sea por comentario, sea por compartir, estás diciendo al universo, valoro lo que he recibido. Estoy listo para recibir más. Florence siempre decía, conocimiento espiritual que no es honrado se evapora. Conocimiento espiritual que es honrado se multiplica. Entonces, si este video te dio claridad, si te dio esperanza, si te dio un camino, hónralo. Haz clic en Super Gracias. No por el valor en sí, sino por lo que representa espiritualmente. Y ahora, en los comentarios aquí abajo, quiero que escribas una cosa. Escribe, agradezco antes de recibir. Esto no es solo un comentario, es un decreto público. Es tú comprometiéndote con la nueva vibración. Es tú declarando que entendiste el secreto. Ve allá ahora y escribe, agradezco antes de recibir. Porque la diferencia entre quien transforma la vida y quien continúa atascado no es conocimiento, es aplicación, es decisión, es compromiso. Conociste a Guadalupe, que manifestó en 7 días después de 3 años atascada. Conociste a Margarita, que vendió la propiedad en 5 días después de 2 años de espera. Conociste a Roberto, que recibió sociedad en 10 días después de reprogramar su merecimiento. Conociste a Dorotea, que recibió el dinero exacto en 3 días de gratitud intensiva. Todas estas personas tenían algo en común. Escucharon sobre la gratitud anticipada y aplicaron. No se quedaron solo escuchando. No se quedaron solo asintiendo con la cabeza. ¡No! Ellas tomaron el protocolo y lo usaron, y sus vidas cambiaron por completo. Tú puedes hacer lo mismo. Es más, vas a hacer lo mismo, porque no llegaste hasta aquí por casualidad. No, fuiste guiado, guiada, hasta este conocimiento. Y ahora que lo tienes, la única pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con él?
Gratitud anticipada. La llave que Florence Scovel Shinn usó. La llave que 127 personas usaron. La llave que ahora es tuya. Úsala con fe, con la misma fe que le tenemos a la Virgencita de Guadalupe. Úsala con emoción, con la alegría de un mariachi cantando al amanecer. Úsala con consistencia, como el agua que horada la piedra. Y observa al universo conspirando a tu favor, entregando todo lo que bendijiste antes de recibir. Así sea.